Seguimos analizando lo que dejó la semana pasada y sobre todo lo que puede venir en materia económica. Vamos a meternos en el análisis del economista Ramiro Tosi, quien ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Fernando y Mariano, ¿cómo están? Buen día. Bueno, varios temas para hablar. Me gustaría arrancar por la inflación, ¿no? Digo, el dato que se conoció el viernes de la semana pasada, el 2,4%. Acá viene ese viejo cuento de la foto. Si miramos la foto, miramos la película. La foto no convence tanto porque es superior a lo que se esperaba, pero la película sigue siendo positiva, ¿es así? Bueno, como decías Fernando en la introducción, tuvimos una semana bastante intensa y si querés más intensa sobre el final de la semana que al principio, aunque a pesar de que el lunes arrancamos con el decreto para aprobar el acuerdo con el fondo y coronamos el viernes con el dato de inflación de febrero, el 2,4%, que como decís vos, si uno lo mira en términos mensuales, te marca una aceleración respecto al 2,2%, pero después no sé si habrán visto, hay un X donde el Ministerio de Economía dice que muestra el dato mensual y dice que Ujú. continúa el proceso de desinflación en curso, o sea, una explicación de que la inflación subió pero en realidad bajó, y esto tiene que ver con que si mirás la inflación interanual, o sea, febrero del 25 contra febrero del 24, ahí te da 66,7, que es casi 20 puntos por debajo de lo que venía dando en enero. Sin embargo, como vos decías, pasó algo que acordate que veníamos charlando nosotros hace por lo menos 3 semanas, por los cuales nos hacía ser bastante pesimistas de que el dato de febrero pudiera estar por debajo del de enero, que era el aumento del precio de la carne, que cuando vos mirás el detalle de precios del reporte del INDEC, los 5 cortes que revela el INDEC tuvieron un aumento promedio del 12%. Ujú. Eso, en ese análisis contrafáctico que hicieron algunos funcionarios de que si le sacamos el aumento de la carne, la inflación hubiese dado 1,8, sí, también, digamos, si hoy en vez de estar soleado lloviera, usaríamos paraguas, digamos, pero en general, Ujú. cuando uno mira un proceso inflacionario, mira la variación de un conjunto de precios y si Y justamente para además todos los evitar meses andar. pasa algo, ¿no? Digo, al margen de las estacionalidades, digo, todos los meses puede pasar algo, algún aumento de un servicio, en este caso la carne. En marzo será, me imagino, el reinicio de las clases, pero digo, el tema es cómo van los promedios, ¿no? Digo, cómo va el nivel general. Todos los meses hay alguna particularidad. Exactamente, por eso, Fernando, los economistas y el propio INDEC informa dentro de las variaciones del índice de precios un componente que se llama IPC núcleo, Claro. que se supone que es un conjunto de precios que, como decís vos, más allá de los estacionales, por ejemplo, las verduras, las hortalizas, la indumentaria o los precios regulados, o sea, donde el gobierno tiene, digamos, decisión y capacidad de influir, bueno, lo que te muestra la inflación núcleo es que si tomás el último dato, subió del 2,4 al 2,9. Y si, como decís vos, tomás el promedio de los últimos 3 meses, está fijo en 2,8. Con lo cual ahí, Fernando, vuelve ahora, de alguna manera el gobierno, digamos, tiró la toalla en términos de boxeo, porque acordate que a fin del año pasado nos habían prometido de que íbamos a llegar cómodamente al 2% a esta altura del año, y ahora sale a reconocer hasta el propio presidente que el perforar el 2% por lo menos va a llevar hasta el mes de mayo, algo que nosotros, Ujú. sin hacer autoelogios, digamos, ya veníamos anticipando desde Claro. octubre-noviembre, diciendo, ojo, que la inflación, digamos, es difícil de exterminar usando las propias palabras, ¿no? Porque es Ujú. cuando tirás un veneno a la cucaracha, desaparecen rápido, pero después alguna vuelve a aparecer, o sea que no es tan sencillo, digamos, el proceso de desinflación a niveles de tasas de inflación, si querés, más razonables o de un dígito en el mejor de los casos. Hablabas de lo que fue el viernes, ¿no? Tuviste las ventas récord del Banco Central también. Muchos dicen que fue por cancelación de créditos en dólares. Tuviste, de hecho, una baja también el miércoles, última fecha de datos del Central. Mientras venían subiendo, empezaron a caer los préstamos en dólares. Esto tiene que ver porque lo que el mercado lee que el crawling del 1 se va a acabar, evidentemente. Bueno, hay un poco de todo ahí, Mariana. Es algo que justamente veníamos discutiendo, digamos, puertas adentro en la consultora.
Recordá que buena parte, digamos, de lo que podríamos llamar esta paz cambiaria y esta poca volatilidad del tipo de cambio estaba montado, sobre todo desde octubre del año pasado, por tres variables, ¿no? El blanqueo que te hizo entrar un montón de dólares al sistema y parte de esos dólares se prestaron ya sea a empresas vía el mercado de capitales, obligaciones negociables, pero eso a préstamos, digamos, que son a 3 o 5 años de plazo, pero otra parte importante es lo que nosotros llamamos carry trade comercial. Quiere Ujú. decir, son, por ejemplo, exportadores que toman préstamos en dólares contra la futura, digamos, exportación que van a cobrar una vez que embarquen el producto y dentro de 2 o 3 meses reciban el pago del proveedor del exterior. Y ese tipo, digamos, de carry trade de corto plazo, que es el ciclo, digamos, natural entre que cosechás, el productor cosecha, manda el grano, se lo embarca y se cobra la exportación, ese es un ciclo de 2 o 3 meses que después cuando se termina, bueno, el exportador ahí tiene que ver qué hago, vuelvo, digamos, a hacer esta suerte de bicicleta financiera corta o me quedo tranquilo y veo si dolarizo de alguna manera o realizo parte de la ganancia. Bueno, puede ser que todos estos rumores, toda esta volatilidad, recordad que también la semana pasada el gobierno políticamente tuvo una semana bastante floja en el Congreso, en la calle, con la marcha, bueno, eso hace que algunos preventivamente, sobre todo quizás los que están más expuestos o con tamaños de posiciones más grandes, prefieran, ¿no?, acortar el tamaño de la posición para si eventualmente, como decís vos, no se pudiese sostener el crawling peg al 1%, bueno, no exponerse a una pérdida significativa. Ujú. Bien, ¿qué pasa con la tasa de interés que venís viendo en el tema de las licitaciones y sobre todo mirando lo que estamos hablando, ¿no? Este número del 2,4 de febrero y este carry que algunos por temor empiezan a desarmar, pero que por otro lado con el 2,4 parece tener larga vida. Exacto, bueno, fíjate Fernando que justamente en la última licitación que hizo también la semana pasada el Tesoro, otra vez se quedó corto el Tesoro, renovó casi el 97% de los vencimientos y eso a pesar de que Ujú. hizo dos cosas Claro. para tratar justamente de buscar la mayor cantidad de pesos, que es emitir títulos de cortísimo plazo. De hecho, digamos, casi el 75% de la oferta fue a títulos que vencen de acá a julio próximo y pagando tasas de interés que si vos las medís en términos mensuales estaban en el orden del 2,6%, o sea que son positivas si querés en términos reales, pero el mercado, con todos estos factores de incertidumbre, digamos, no quiere exponerse a títulos a tasa fija más largos y por eso hace un rol, lo que llama un roleo, o sea, una renovación de los vencimientos bastante corto, ¿no? Entonces es una suerte, digamos, de avenida bastante estrecha y si querés bastante peligrosa que uno puede transitar en tanto y en cuanto después veas que efectivamente hacia adelante mejora la situación, entonces podés volver a emitir títulos de más plazo. Ujú. Pero tenés las elecciones, ¿no? En octubre. El gobierno seguramente va a hacer todo lo posible por controlar especialmente los financieros también, ¿no? Seguir interviniendo para que estén controlados hasta octubre. Eso no me queda ninguna duda, Mariano. El tema es si va a tener la capacidad y los instrumentos para poder hacerlo, porque ahora está cerrando un acuerdo con el FMI y más allá del apoyo político de Donald Trump, el staff del FMI va a poner sus reparos. O sea, al staff del FMI sabemos que no le gusta el nivel del tipo de cambio, considera que está apreciado, no le gusta el esquema dólar blend porque no le permite al Banco Central acumular Claro. reservas, no le gusta el esquema rígido del crawling peg al 1% porque justamente fomenta una apreciación mayor del tipo de cambio y esa justamente es parte de la discusión que todavía evidentemente no se saldó porque todavía no conocemos el famoso Staff Level Agreement, así que por más que esta semana el Congreso no objete el DNU justamente que emitió el lunes pasado el gobierno, todavía, digamos, en términos de Vaticano, no hay fumata blanca en Washington, con lo cual, hasta que eso no suceda, Ujú. por más que acá se apruebe o no se objete el DNU, no se va a poder Ahora, avanzar en ahí un Ramiro, acuerdo con el ¿cómo, FMI. cómo van los tiempos? Porque, digamos, al mismo tiempo, ¿qué es lo que tendría que suceder primero? ¿Que haya una aprobación del Congreso o que haya algún acuerdo del Congreso para el DNU? ¿O debiera suceder primero que se publique el Staff Level Agreement y el Fondo Monetario confirme que ya cerró un acuerdo con la Argentina? Bueno, justamente Ujú. digamos, esa duda razonable que vos preguntás, el gobierno ya decidió por nosotros, porque justamente el gobierno lo que decidió fue
no hacer público el futuro Staff Level Agreement, o sea que Claro. cuando se cierre ese acuerdo no lo vamos a conocer, Ujú. y ya se autoautorizó, digamos, lo que va a cerrar en ese Staff Level Agreement. Y recordar que la propia vocero del FMI, Julie Kosak, dijo hace ya 10 días que, digamos, la aprobación del acuerdo puertas adentro es una cuestión de, si querés, de legislación interna, que el directorio del FMI opera según sus propias normas y estatutos, y que va a tratar del caso una vez que el staff, digamos, le eleve su documento Ujú. técnico, el Staff Level Agreement, Bien. y eso en general suele tardar 2 semanas entre que se, digamos, Ujú. circula el borrador, hay reuniones informales, se reúne formalmente el board y eventualmente se hace la aprobación. Bien, bien, bien. Con lo cual allí también se abre todo un periodo de tiempo con un, ¿cómo decirlo? Incertidumbre Con una también, ¿no? secuencia llena de incertidumbre, ¿no? Porque nadie sabe qué cosa va a venir primero. Que trae volatilidad siempre. Exacto. Correcto, de hecho, fíjate que ahora el mercado de alguna manera se está dando cuenta, Ujú. si querés, y eso lo pone en precios, que quizás el acuerdo no era tan inminente y el monio era bastante largo, y que Claro. probablemente esto se cierre antes de la asamblea de primavera del FMI, que es del 20 al 21 de abril. Y Ujú. eso para el mercado es como que queda lejos, ¿no? Porque son Claro. bastantes ruedas que hay que transitar hasta que efectivamente llegue ese acuerdo por parte del FMI. Bien, ahí hay una ocasión en la cual está claro que se van a juntar todos, ¿no? Porque es la asamblea del Fondo Monetario, con lo cual allí va a haber un contacto que podría ser una oportunidad para que termine de cerrarse, o por lo menos para dar el puntapié político a un acuerdo técnico que se pueda publicar después. Pero digo, ese va a ser un hito, una fecha muy relevante para ver cómo sigue el acuerdo. Otra cosa que quería consultarte era que te mencionaba recién las licitaciones de deuda, donde ya hubo suba de tasas en las últimas dos, si no recuerdo mal, ahí corregime, Mario, en Y las últimas acortamiento dos. de plazo, las dos Claro, cosas, ¿no? Tenés ¿qué, la doble Nelson, subís eso, tasas y acortás y acortás plazos. plazos. Pero digo, ¿qué pasa con eso? ¿Es una señal de desconfianza del mercado? ¿Es solamente reacomodamiento de carteras? Allí también el gobierno tiene siempre un discurso un poco extraño en cuanto a que cuando no consigue rolear dice que los bancos necesitan plata y que por eso no rolearon para dar crédito y qué sé yo. Y cuando consigue rolear dice que todos rolearon porque le tiene mucha confianza al gobierno y por eso quieren más títulos públicos. Digo, ¿qué pasa ahí con esas licitaciones de deuda del Tesoro? Bueno, ahí, por eso, Fernando, la clave es que este mes que termina, digamos, ahora en marzo con la próxima licitación y abril, son meses, si querés, donde el gobierno tiene cierto margen de acción para hacer este juego que vos decís. Ujú. Si obtengo muchos pesos es porque soy confiable y todos confían en mí. Si hay pocos pesos es porque faltan pesos y los bancos están prestando mucha plata, entonces no me vienen a comprar mis Claro. títulos. Pero después sí aparece un trimestre más complejo donde empiezan a vencer, justamente como vos emitís corto, le vas sumando a estos vencimientos cortos lo que ya traías cuando habías emitido más largo. Entonces, Ujú. después el gobierno tiene en los próximos meses casi 25 billones de pesos de vencimientos que tiene que empezar a desarmar. Ya se empieza a Claro. filtrar posibles ideas de canjes. Bueno, justamente eso es lo que tiene que destrabar, digamos, el gobierno prontamente, porque si no, y ahí sí es donde entramos, si querés, en zona amarilla o de turbulencia, donde el mercado sí se va a poner nervioso, es cuando vea que el gobierno empieza a usar sus depósitos en el Banco Central, ¿no? Que son 7 billones de pesos. O sea, vos podés un par de Ujú. licitaciones, bueno, decir, pago como ahora 200.000 millones, con lo que tengo ahí 1 billón de pesos. Pero cuando empezás a usar eso, es como si vos en tu casa abrís la cajita y todos tus hijos ven que ya no hay más pesos, no hay más pesos, y se van a empezar a preocupar, digamos, para salir el fin de semana con sus amigos, si no ven que la cajita está llena. Bien, veremos cómo sigue la cajita del gobierno, ¿no? Tal cual, muchos hablan, ¿no?, de este canje de deuda que vos decías, porque principalmente canje de deuda voluntario, siempre la deuda tenés mucho intrasector público. Exacto, eso sería, digamos, lo más fácil, si querés, Mariano, de manejar. Te diría casi eso es un 45% de este monto que hablábamos antes. Y después lo otro lo tenés concentrado básicamente en bancos, en fondos comunes de inversión y otro tipo de inversores, si querés, institucionales, más empresas o individuos. Entonces ahí es donde el gobierno realmente tiene que empezar a trabajar desde ahora, pero todo está atado a lo que hablábamos antes. O sea, el mercado lo que está esperando es una señal
primero de estabilidad política, porque después de lo que pasó la última semana, un poco de nervios tuvo el mercado en ese sentido, y después de estabilidad económica, estabilidad cambiaria y sobre todo ver que el Banco Central logra de alguna manera estabilizar lo que son las compras y las ventas netas, ¿no? Porque acordate que el Banco Central arrancó marzo vendiendo casi 500 millones de dólares. Dijimos, bueno, fue un Claro. dato del último mes, etcétera. Después empezó a recomprar y terminamos el viernes otra vez 500 millones abajo. Entonces, Ujú. hasta que el mercado no vea que eso se estabiliza, como ustedes decían recién, va a seguir, digamos, la volatilidad que vimos el viernes pasado. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ambos y buena semana. Buena semana para vos. Bueno, allí Ramiro Tosi, con el análisis de estos últimos indicadores de la semana pasada, no solo lo que tiene que ver con la inflación, sino también con este tema del financiamiento del Tesoro, ¿no? Allí también hay, Mariano, algunas señales vos decías incertidumbre, pero yo diría, más que incertidumbre sería de que todo el proceso de baja de la nominalidad de la economía, todo eso empieza a encontrar un piso, ¿no? O al menos una meseta, en cuanto a que ya no está todo tan claro, que siempre se está normalizando en cuanto a tasas y plazos. Digo, en algún momento pareciera que empieza a encontrar un piso o esa meseta. Especialmente para